Bendiciones, hermanos, buen día. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos, qué bueno. Bendito sea el Señor que nos da de su bendición y nos permite estar en casa un día más. Amén. Quiero colocar una base para iniciar el tema de este día. Recuerden que hemos venido hablando acerca de volviendo a la esencia durante todo este mes de febrero. Quizás vamos a continuar unas semanas más. Hemos sentido de parte del Señor ahondar un poco más en toda esta temática. Quiero, continuando con la línea que venimos trabajando en este proceso, hemos venido hablando acerca de la voz de Dios, se ha hablado acerca del amor, de volver al primer amor. La semana pasada hablábamos acerca de cómo debemos entender la carrera y cuáles son esas prácticas o disciplinas que debemos nosotros aplicar para poder estar en el temor del Señor. Y hoy vamos a ver un tema que lo hemos titulado limpieza de corazón. Y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 1, versículo 16 y 17. Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Y nos va a servir simplemente como una introducción a esta temática. Dice el Señor, o dice la palabra del Señor, capítulo 1 de Efesios, versos 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando al Señor que derrame sobre la iglesia en Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿qué significa esto? Que es necesaria la sabiduría, es necesario el entendimiento para que usted y yo podamos conocer a Dios. ¿Y qué significa conocer a Dios? Cuando usted va al Evangelio de Juan en el capítulo 17, en el versículo 3, el Señor nos dice qué significa conocerlo a Él. Y cuando usted va a Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces estos dos pasajes nos van a servir como base introductoria de esta temática, porque Pablo está orando al Señor para que sobre la iglesia sea derramado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y conocer a Dios es el resultado o es la vida eterna. Todos nosotros estamos buscando ir a la vida eterna, ¿sí o no? Para llegar a la vida eterna necesitamos conocerlo a Él. ¿Están entendiendo? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti presentamos este tiempo.
para que tu presencia, Señor, sea manifiesta en medio de nosotros y tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad. Sé tú a través de mis labios hablando a lo más profundo de nuestro ser, y que esta enseñanza en esta mañana, Señor, caiga en una tierra fértil, una tierra buena, Señor. Padre, llévate toda distracción, todo aquello que pueda interrumpir, interponerse para que tu voz se manifieste en medio de los corazones, Señor. Y no permitas, Señor Dios, que esta palabra, oh Dios, sea robada por el enemigo. Haznos inaudibles e inaccesibles a las tinieblas, Señor, y que en este lugar, en este santuario, solamente, Señor, se oiga tu voz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entendiendo esto que leímos en Efesios y en Juan 17, vamos a ir a la escritura donde vamos a desarrollar la temática. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 8. Y voy a pedirle toda su atención en este día. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 8. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero voy a pedirle toda su atención en este día porque hay mucho que Dios quiere hablarnos. Lucas 19, hay una historia allí consignada en estos primeros versos que nos habla acerca de un hombre llamado Zaqueo. Y vamos a leer los primeros 8 versos. Lucas capítulo 19, versos 1 al 8. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es interesante esta historia porque ya la hemos compartido en algunos otros momentos y hemos extractado algunas cosas interesantes. Sin embargo, hoy vamos a ir a una profundidad mayor en este pasaje y vamos a empezar a entender algunas otras cosas que a la vista humana o a la simple vista quizás no lo habíamos visto, no lo habíamos entendido. Y vamos a empezar en el versículo 1, que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó. Esta frase tiene mucho significado. Número 1, Jesús, ¿qué significa? El nombre Jesús significa el Señor salva o significa salvación. Entonces está diciendo: habiendo entrado la salvación en Jericó, en pocas palabras. Ahora, ¿qué significa Jericó? Jericó era conocida como la ciudad de las palmeras, que quedaba al lado este del Jordán. Pero Jericó como tal significa fragante. Y lo que es fragante tiene que ver o está relacionado con la fragancia. Y la fragancia está relacionada con el olor. ¿Sí o no? ¿Y a cuánto nos gusta oler muy bueno? A todos nos gusta oler bueno, ¿cierto? Oler rico. Cuando vemos que no o estamos oliendo muy bien o que no olemos a nada, usamos la fragancia, la colonia, el perfume para poder expedir buen olor. Entonces Jericó significa fragante, significa olor. Y entonces está diciendo: habiendo entrado Jesús en Jericó. Esto es muy importante porque la fragancia o el olor hace referencia en la escritura a algo muy importante: al conocimiento. Cuando ustedes lean la escritura, olor o fragancia, la escritura se está refiriendo al conocimiento. Acompáñenme por un momento a 2 Corintios capítulo 2, verso 14, para que podamos corroborar esto. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14.
Entonces mire qué dice: mas a Dios gracias, segundo a los Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar ¿qué? El olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Entonces, olor tiene que ver con conocimiento. Entonces, cuando entendemos estos significados, toma más sentido esta escritura, porque dice: habiendo entrado Jesús en Jericó. Está hablando de que la salvación viene a través del conocimiento. La salvación viene a través del conocimiento. Por eso colocábamos de base Efesios capítulo 1 versos 16 y 17, en donde Pablo ora para que la iglesia reciba espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Y Juan 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces la salvación viene como resultado del conocimiento que usted y yo tenemos. Ahora, cuando le hablo del conocimiento, no le estoy hablando del conocimiento humano. No le estoy hablando de que usted acumule conocimientos naturales, de que usted devore todos los libros y que usted se los sepa de memoria. No le estoy hablando de ese conocimiento. Le estoy hablando del conocimiento espiritual. Le estoy hablando del conocimiento que viene de Dios. Entonces está diciendo que Jesús, entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Qué interesante esto. Entonces, si nos damos cuenta, el Salvador, la salvación está pasando por Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó era una ciudad que olía bien, porque había en ella conocimiento. Y Jesús está pasando por la ciudad. Cuando usted mira en los versos previos, cuando él sana a un ciego, versículo 35 del capítulo 18 de Lucas, lo primero que dice el versículo 35 y es: aconteció que acercándose Jesús a Jericó. Acercándose Jesús a Jericó. ¿Y qué fue lo que sucedió? No estaba todavía en Jericó, se estaba acercando. Dice que había, y esto es un paréntesis que estoy haciendo, había un ciego, dice que estaba junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. Pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué fue lo que hizo este ciego? Hizo una declaración: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, no era posible que este ciego diera esta declaración si no tuviera conocimiento. Y entonces entra Jesús a Jericó, volvamos al verso 1 del 19, y está pasando por la ciudad. Ahora, en versículo número 2, dice: y sucedió que un varón llamado como Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Varias cosas también en este verso importante. La primera de ellas, varón. ¿Qué significa el término varón? El término varón tiene dos implicaciones, una natural y una espiritual. En lo natural, un varón es una persona que tiene una posición de influencia, que es importante, que en medio de la sociedad ha escalado niveles. Eso es un varón. En lo espiritual es similar, porque un varón es aquel que ha tenido una elevación espiritual, es decir, es aquel que a través del conocimiento ha avanzado en un ciclo, en un proceso, y ya no está en un nivel básico, sino que ya está más avanzado. Un varón es aquel que ha conocido su propósito en Dios. Ahora, aquí en el versículo 2 había un varón llamado Zaqueo. ¿Y por qué era un varón? Por lo que dice a continuación, porque era jefe de los publicanos. Ahora, ¿qué es un publicano? Para que lo entienda, le estoy dando todos estos significados para que pueda hacer sentido esta escritura en usted. Entonces, un publicano es un cobrador de impuestos. Para los judíos era un traidor, porque era aquel que se había vendido al imperio romano, que recaudaba impuestos no para beneficio de su propia nación, sino para beneficio del imperio romano. Eso era un publicano. Ahora, Zaqueo era jefe.
de los publicanos. Entonces, por esa posición es que la escritura lo llama varón. Pero nótese otra cosa. Dice que aparte de que era jefe de los publicanos, dice que era rico. ¿Sí o no? ¿Y qué es un rico en la escritura? Porque usted pensará, un rico es alguien que tiene muchas riquezas. Ahora, vamos a ver quién es un rico en la escritura. Proverbios capítulo 28, verso 11. Proverbios capítulo 28, verso 11. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? El hombre rico es sabio en su propia opinión. ¿Quién es el hombre rico? El que es sabio en su propia opinión. Entonces, esto nos va a ayudar a entender quién era Zaqueo. Entonces, Zaqueo era un hombre que tenía una posición de influencia, porque lo llama la escritura varón, jefe de los publicanos, cobrador de impuestos. Es decir, ya no era el que cobraba los impuestos, era el jefe de los que cobraban impuestos. Y aparte de eso, era sabio en su propia opinión. Y tiene sentido, porque cuando usted se encuentra con una persona rica, una persona adinerada, esa persona siempre cree que tiene la última palabra, ¿sí o no? Que siempre tiene la razón, que todo lo que él o ella dice es lo único válido. Por eso dice la escritura que el rico es aquel que es sabio en su propia opinión. Ahora, otras cosas interesantes del verso 2. Mire, fíjese todo lo que podemos extractar y solamente vamos en el versículo 2. Ahora dice que había un varón llamado. Todas las palabras en la escritura tienen un valor y no podemos pasarlas por alto. Así como en cada lenguaje las palabras tienen un valor y es indispensable que usted conozca el valor de las palabras para poderse comunicar. En la escritura cada palabra tiene un valor y es importante que usted y yo descubramos el valor de las palabras para que podamos entender el mensaje que hay detrás de lo que leemos, debajo de la superficie. Porque creo que por años hemos estado solo en la superficie de la escritura, en donde hemos leído y lo entendemos desde el punto de vista humano, pero no hemos logrado extractar el mensaje, no hemos logrado extractar el néctar que hay dentro de ese mensaje. Y entonces dice que era un varón llamado. ¿Qué es llamado? Una persona llamada en la escritura es aquella que ha sido enviada por Dios a esta tierra con un propósito. Acompáñeme a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8. ¿Qué dice? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías está teniendo una visión de la eternidad. No era la visión del presente de Isaías, era una visión de la eternidad. Porque en la eternidad, cuando su espíritu y mi espíritu fue creado, el Señor colocó en ese espíritu toda la información que usted y yo necesitábamos para cumplir un propósito. Y cuando el Señor creó todos los espíritus, hace esta pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y cada uno de nosotros levantó la mano en la eternidad y le dijimos al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios tomó esa palabra y nos envió a esta tierra con un propósito específico. Por eso no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos las mismas habilidades, porque el Señor allá en la eternidad nos dio todo lo que necesitábamos para cumplir un propósito en esta tierra. Y cuando levantamos la mano y le dijimos: heme aquí, envíame a mí, estábamos respondiendo a un llamado. Entonces, el llamado tiene en sí el propósito.
Y dice la escritura en el verso de Lucas 19 que había un varón llamado. No se está refiriendo solamente a su nombre terrenal, se está refiriendo a una persona que había sido llamada por Dios y que había aceptado el llamado de Dios. Y más adelante lo vamos a comprender un poco más. Ahora, ¿cuál era el nombre de esta persona? Zaqueo. ¿Qué significa Zaqueo? Zaqueo significa limpio, puro. Eso significa Zaqueo. Ahora piense muy bien esto, porque quizás para nosotros los nombres no tienen una importancia mayor a que suenen bonito. Y hablo de nuestra cultura occidental. En la cultura occidental los nombres por lo general son escogidos porque les suenan bonito a los papás. Pero para los judíos no era así. Cuando los judíos colocaban un nombre a una persona, ese nombre tenía un significado. Y ellos miraban muy bien el significado de ese nombre. Entonces, Zaqueo no fue un nombre al azar. Fue un nombre intencional que recibió esta persona. Y significa limpio, significa puro. Y aquí pareciera como que, ¿cómo es posible entonces que siendo Zaqueo un hombre puro, un hombre limpio, sea jefe de los publicanos y sea rico? De acuerdo a la definición bíblica de rico. ¿Cómo es posible eso? Porque cuando lo vemos y aún cuando desarrollamos los versículos siguientes nos damos cuenta de que Zaqueo no era muy querido en la ciudad de Jericó. No era querido, no era apreciado. Como posiblemente muchos de nosotros no somos ni queridos ni apreciados por muchas personas. Pero ¿qué es lo que Dios está queriéndonos decir acá? Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Y yo les sugiero que usted esté tomando nota porque son muchos versículos y mucha información que es bueno que usted la analice y la medite en su casa durante la semana. Primer libro de Samuel, versículo 7 del capítulo 16. Primer libro de Samuel 16, 7. ¿Qué dice? Y Jehová respondió a Samuel, está hablándole al profeta Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Entonces, ¿qué está mirando Dios o qué está mirando Jesús en Zaqueo? Un corazón limpio. A pesar de todo lo que está haciendo con sus acciones, a pesar de todo lo que él es en lo natural, Jesús está mirando en él un corazón limpio, o por lo menos un corazón que anhela la limpieza. Y eso es lo que estamos mirando hasta aquí. Ahora, ¿quién conoce el corazón? ¿Quién puede levantar la mano y decir yo conozco mi corazón? No. Vámonos a ir a la escritura, a Jeremías 17, versos 9 y 10, para que se dé cuenta de esta realidad. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta. Versículo 10 responde: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué está diciendo el Señor? Nadie conoce el corazón sino solo Él. Ni siquiera usted conoce su propio corazón. Coincidirá usted conmigo que hay momentos en su vida, han habido momentos en su vida en que por quizás X o Y circunstancia usted comienza a tener sentimientos o pensamientos que no debía tener. Y muchas veces son perversos. Pero usted es cristiano, usted ora, usted lee la Biblia,
¿Cómo es posible que pase eso en usted? Porque no conocemos nuestro corazón. El único que conoce el corazón es el Señor. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. En otras palabras está diciendo, si usted conoce, usted ha visto en el camino de su vida una persona que es muy mentirosa y usted no le cree nada, el corazón es mucho más. Porque hoy puede sentir mucho amor por alguien y mañana puede sentir un odio profundo. Hoy puedes tener la disposición de agradarle a alguien y mañana puedes tener la disposición de hacerle daño. Porque el corazón es engañoso. Y de ahí que se hace tan importante que usted y yo busquemos la limpieza de corazón. Ahora, Proverbios 29. Proverbios 29. Dice el Señor en forma de pregunta, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Este verso de Proverbios nos da la respuesta de qué es la limpieza de corazón. Y nos está mostrando que la limpieza del corazón tiene que ver o está directamente relacionada con la limpieza del pecado. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Entonces la limpieza del corazón es la limpieza del pecado. Porque el corazón es engañoso y solo el Señor lo puede conocer y dice y lo prueba. ¿Acaso Deuteronomio 8 no habla de que el Señor permitió que Israel caminara 40 años en el desierto para probarlo, para saber lo que había en su corazón? La limpieza del corazón tiene que ver con la limpieza del pecado. Ahora vamos al capítulo 22 de Proverbios. Hay un par de hojas más adelante. Proverbios 22:11. ¿Qué dice? Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. ¿Qué significa esto? Una persona que anhela la limpieza de corazón, una persona que desea, que ama la limpieza de corazón, es una persona que por la gracia de sus labios, es decir, que abre sus labios para confesar sus pecados. Porque la Escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el que ama la limpieza del corazón por la gracia de sus labios, es decir, confiesa, abre su corazón delante del Señor para hablar todas aquellas cosas que lo están ensuciando. Y entonces, como resultado dice, tendrá la amistad del rey. ¿Quién es el rey? El Señor. ¿Acaso Jesús no le habló a sus discípulos y les dijo, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos? Acompáñenme. Juan 15:15. Juan 15:15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire qué interesante esto. Porque la limpieza de corazón tiene que ver con la limpieza del pecado. Y una vez usted y yo somos limpios del pecado, es decir, limpios de corazón, ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir, mire lo que dice
Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Conforme a Proverbios 20:11 dice que cuando confesamos el pecado alcanzamos la limpieza de corazón, pero vamos a tener la amistad del Rey. Y cuando tenemos la amistad del Rey, el Rey comienza a revelarnos cosas, a darnos conocimiento de las cosas. Por eso está diciendo Jesús, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado ¿a qué? A conocer, conocimiento. Fíjese lo importante de la limpieza del corazón. Ahora, regresemos al pasaje que venimos estudiando, Lucas 19. ¿Está entendiendo? Versículo 3. Dice, procuraba, ¿qué? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y una vez más, el término ver tiene que ver con conocimiento. El verbo ver tiene que ver con conocimiento. Y vamos a ir a entenderlo mucho más. Génesis capítulo 3, verso 7. Y este pasaje es para que usted entienda que el verbo ver tiene que ver con el conocimiento. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué pasó? No dice que vieron, dice y conocieron que estaban desnudos. Entonces fueron abiertos sus ojos y entonces conocieron. Conocimiento. Y Lucas 24:31. Lucas 24:31 nos habla también acerca de esto. Estaban los discípulos camino a Emaús, se encontraron con Jesús, no se dieron cuenta que era Jesús hasta que Él se sentó con ellos a cenar y partió el pan y compartió la copa. Y dice que en ese momento, entonces, les fueron abiertos los ojos. Y dice, y le reconocieron. Ya habla de volver a conocer, del conocimiento. ¿Y por qué le hago énfasis en esto? Porque recuerde al principio que hablábamos, Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso tuviera una revelación y tuviera un entendimiento en el conocimiento de Dios. Juan 17:3 nos habla de que la vida eterna es que te conozcan a ti. Por eso se hace tan importante el conocimiento. Pero el conocimiento no viene sino hasta que usted y yo estemos limpios de corazón. Mientras que no estemos limpios de corazón, no puede venir el conocimiento. Ahora, sigamos. Dice el versículo 3 de Lucas 19. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de ¿qué? A causa de la multitud. Ahora, cuando miramos aquí multitud, debemos ir más allá de solamente pensar de que habían muchas personas que no lo dejaban ver a Jesús. Porque eso era lo externo en la vida de Zaqueo. Habían muchas personas que le impedían a él ver a Jesús. Y para acabar de completar, era un hombre pequeño de estatura. Pero la multitud también hace referencia a que espiritual y emocionalmente usted y yo estamos cargando una multitud de cosas que hemos ido acumulando con el tiempo, que están en nuestra mente o que están en nuestro corazón y que no nos permiten ver quién es Jesús. Hay una multitud de cosas dentro de usted, sea que vienen incluso desde su infancia, sea que vienen de un hecho específico en alguna etapa específica de su vida, pero hay una multitud de cosas que has acumulado en tu corazón y que no te dejan ver quién es Jesús. Y voy simplemente a mencionar algunas para que usted quizás entienda un poco más. Algunos ejemplos de esto. Algunos ejemplos de la multitud de cosas que usted y yo cargamos. Una de ellas, baja autoestima. Mucha gente lucha hoy día con la baja autoestima.
¿Será usted uno de esos que lucha con la baja autoestima? Y la baja autoestima se genera porque en algún episodio de nuestra vida, cuando intentábamos alcanzar un objetivo, un propósito, en vez de recibir una retribución en halago o en felicitación, lo que recibimos fue simplemente palabras denigrantes. O escuchábamos de niños: quite de aquí, vaya para allá, usted no hace sino estorbar, usted es un inútil, usted no va a nunca alcanzar nada. Esas palabras, esas frases que escuchamos bajaron nuestra autoestima y no las creímos, y se convirtieron en una multitud de cosas acá y acá que no nos permiten ver a Jesús. Otro ejemplo: el temor de ser avergonzado. ¿Cuántas personas sufren de lo que llamamos pánico escénico? Si yo llamo a alguno de ustedes para que tome este micrófono acá, muy seguramente muchos de ustedes les da algo pararse acá al frente. Y cuando usted lo analiza a profundidad, se va a dar cuenta de que muy seguramente es el temor a ser avergonzado. Cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, muchos no querían ni siquiera levantar la mano para participar en clase, porque qué tal que diga cualquier cosa que no es, se van a burlar de mí mis compañeros, ¿sí o no? Y si lo hiciste una vez y eso fue lo que recibiste, con mayor razón nunca lo vas a volver a hacer, porque tienes miedo de ser avergonzado. El juicio al que muchas veces hemos sido sometidos. Juicios por los padres, juicios por los familiares, juicios por los amigos. Y cuando digo juicio es que hemos sido culpados de algo que posiblemente sí hicimos, o aún de cosas que no hicimos. Y esa culpa, ese señalamiento que hemos recibido ha causado en nosotros también una herida que se ha convertido en una multitud. El oprobio. ¿Qué es el oprobio? Para traérselo en términos sencillos y que usted los pueda comprender en este tiempo, el oprobio es igual al bullying. Más fácil, ¿cierto? Hoy que es tan popular ese término bullying. Pero en toda la historia hemos tenido bullying. Esto no es algo de hace unos años. Si usted recuerda sus años de escuela, se va a dar cuenta de que también había bullying, oprobio. Pero muchas veces eso pasa de algo superficial a algo profundo en ciertas personas. Porque hay personas que tienen un carácter fuerte que hace que esas cosas no le afecten tanto, pero hay otras que esas cosas sí le afectan mucho. La generación de hoy, tristemente, es una generación que no tiene carácter y que muy fácilmente es llevada por estas cosas, entre otras el bullying, a querer quitarse la vida, a no querer vivir más, a no encontrarle sentido a la vida. Pero eso es lo que hace el oprobio. Se convierte en una multitud de nosotros para que no nos permita ver a Jesús. Palabras hirientes al corazón. ¿Cuántos hemos recibido ofensas? Y no digo de ofensas, palabras vulgares o soeces, quizás no sean ese tipo de palabras, pero hay palabras que, aunque no sean soeces, son palabras que hieren el corazón. Y cuánto más cuando las recibimos de personas que son muy importantes para nosotros. Un papá, una mamá, un hermano, un amigo, un novio, un esposo, una esposa, un hijo. Y esas palabras hirientes se convirtieron en una multitud. Malos pensamientos acerca de sí mismo. Si usted va acumulando todo lo que le estoy enumerando, aparte de la baja autoestima, aparte de la condenación, aparte de las palabras hirientes, aparte del temor a ser avergonzado, del juicio y de todo eso, si le añadimos un mal pensamiento de nosotros mismos, es decir, ya cargamos con un montón de cosas y a más de eso le sumamos que pensamos nosotros mal de nosotros mismos. Cuando usted se dice a sí mismo: es que yo no soy capaz, es que yo no lo voy a lograr, no la voy a hacer,
No siento que tenga las condiciones. No, eso es para otros, no es para mí. Malos pensamientos acerca de sí mismo. Y finalmente, condenación. La condenación es cuando creemos que todo está perdido, que no hay nada que hacer, que lo único que merecemos es todo lo peor del mundo. Cuando nos vienen sucesos o situaciones difíciles a nuestra vida y si ves que yo me lo merezco. Y puede que sí, usted y yo no lo merezcamos porque somos pecadores. Pero cuando usted y yo hemos conocido al Señor, el Señor quitó toda culpabilidad de nosotros. El Señor tomó todos nuestros pecados y dice, los clavó en la cruz del Calvario. Hay un acta que está descrito todos los pecados que usted no solamente hizo hasta ese momento, sino todos los que va a cometer. Y esa acta está clavada en la cruz. Y por eso que hizo Jesús, usted y yo somos libres de eso. Si es que hemos creído en Jesús. Entonces, note todas estas cosas que se convierten en una multitud que no nos permiten ver a Jesús. Y entonces está diciendo la Escritura, procuraba ver, es decir, procuraba el conocimiento, procuraba conocer a Jesús, que era la salvación, pero para poder llegar a la salvación era necesario conocimiento. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora, versículo 4. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Vuelvo y le repito, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Nótese que comienza diciendo, corriendo delante. Corriendo delante es una expresión que quiere decir, se apresuró. Se apresuró. Y ese apresuramiento tiene que ver con la manifestación del conocimiento de la palabra del Señor. Si usted y yo vamos al Salmo 147, verso 15. Salmo 147, verso 15. Dice lo siguiente. Él envía su palabra a la tierra. Él envía su palabra ¿a dónde? A la tierra. ¿Y quién es la tierra? La tierra no es el globo terráqueo, la tierra somos usted y yo. Porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando la Biblia hable de tierra se refiere a usted y a mí. Entonces dice la Escritura en el Salmo 147, 15, Él envía su palabra ¿a dónde? A la tierra, a mí. Y mire lo que sigue diciendo, velozmente corre su palabra. Porque cuando Él envía su palabra, yo debo apresurarme a recibirla. Y eso es lo que está haciendo Zaqueo. Zaqueo una vez reconoció quién estaba pasando por Jericó. Él se dio prisa, él corrió a prisa, él se apresuró porque él no quería dejar pasar la oportunidad. Fíjese lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra. Para que la palabra del Señor corra. Porque cuando la palabra del Señor viene a la tierra, yo tengo la responsabilidad de dejarla correr a otros. El conocimiento tiene que fluir. Si ya llegó el conocimiento a mí, yo tengo que dar ese conocimiento. Y vamos a ver lo que más adelante nos ilustra más esto. Entonces, dice que corriendo delante, es decir, apresurándose. ¿Qué hizo? Él se apresuró. ¿Y qué hizo después? Versículo 4. Subió. ¿Sí o no? Dices que subió a un árbol sicómoro. Subir en la Escritura tiene un valor y es el valor de crecer.
Cuando dice la escritura subió, quiere decir que él creció, no en estatura, él siguió siendo el mismo chaparro de siempre. Pero hay algo dentro de él que cambió y él creció. Porque cada vez que usted y yo recibimos conocimiento y ese conocimiento impregna nuestra vida, ese conocimiento nos hace crecer. Y él comenzó a recibir destellos de ese conocimiento y por eso él corrió a prisa, se adelantó porque no quería perderse la oportunidad de tener a Jesús frente a frente, y dice que subió, es decir, que creció. ¿Y a dónde subió? A un árbol, pero no a cualquier árbol. Dice que es un árbol sicómoro. Cuando usted busca el significado, la raíz griega de sicómoro y comienza a ver la relación que tiene esto con la enseñanza, hay una cosa extraordinaria aquí. Porque sicómoro viene de la raíz del griego sucomoraia. Sucomoraia con K. Y esta palabra tiene una raíz en el mismo griego que se llama sucón. Y sucón quiere decir higo. Ahora, esta raíz sucón se relaciona con una palabra también del griego sucáminos. Sucomoraia, sucón, sucáminos. Y sucáminos se relaciona con el hebreo. Porque recuerde, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Antiguo en hebreo. Y hay una relación entre el término en griego con un término en hebreo. Y la relación de esta raíz sucáminos está con la palabra hebrea shakam. S-H, shakam. Y shakam en el hebreo significa higuera. Entonces, ¿dónde se subió Zaqueo? A una higuera. Y la higuera en la escritura simboliza el conocimiento. La higuera en la escritura simboliza conocimiento. Miqueas 4:4. Miqueas 4:4. Dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Revelación y conocimiento. Le voy a dar solamente esta referencia, no la va a leer, pero la va a estudiar. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y dice la escritura en Jeremías 9, 24, yo se la voy a leer rápidamente. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Mas alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme. Entendimiento y conocimiento. Y Miqueas 4:4 está diciendo: y cada uno siéntese debajo de su vid, entendimiento, y de su higuera, conocimiento. Y cuando pasa eso, cuando usted y yo nos sentamos debajo de la vid, que es el entendimiento, y debajo de la higuera, que es el conocimiento, dice: no habrá quien os amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Qué quiere decir esto? Que el entendimiento y el conocimiento nos dan seguridad porque vienen de la voz de Dios. No es la voz de hombres, es la voz de Dios. ¿Está entendiendo? Zacarías 3:10 habla similar acerca de lo que dice Miqueas 4:4. Zacarías 3:10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahora ya está diciendo que el entendimiento y el conocimiento
es para que lo convidemos, para que lo transmitamos. Y convidar es una palabra compuesta que quiere decir dar vida. ¿Está entendiendo? Entonces la higuera tiene que ver con el conocimiento. Ya vamos en la recta final, no se preocupe. Entonces Zaqueo tuvo que superar un montón de cosas que había no solamente en el exterior, sino también muy seguramente en su interior. Parte de la base era chaparrito y él se sentía no solamente pequeño en estatura, sino minúsculo delante de toda esa gente. A pesar de que era el jefe de los publicanos, pero no era querido, no era apreciado por nadie. Yo me imagino que cada vez que Zaqueo salía por la ciudad, en vez de sentirse contento porque la gente lo respetaba, al contrario se escondía porque posiblemente la gente le hacía mala cara, la gente hasta posiblemente lo quería agredir porque lo veían como un traidor. Él tuvo que superar todas esa multitud de cosas para poder ver a Jesús. Ahora, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese varias cosas interesantes aquí. Versículo 5. Dice que Jesús le vio. Acá esta expresión es de otra raíz griega que quiere decir reconocer. Le reconoció, porque recuerde que Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y en la eternidad, como se lo mencionaba de acuerdo a Isaías capítulo 6 verso 8, en la eternidad Dios hizo un llamado y a ese llamado levantamos la mano: heme aquí, envíame a mí. ¿Sí o no? Jesús reconoció que Zaqueo era uno de esos que dijo: heme aquí, envíame a mí. Jesús reconoció en Zaqueo a un hombre que venía del linaje del reino, pero que cuando llegó a esta tierra su vida fue corrompida y entonces su linaje fue cambiado para el linaje del maligno, convirtiéndose en jefe de los publicanos, convirtiéndose en un rico. Entonces Jesús le vio, es decir, le reconoció y le dijo: Zaqueo, date prisa. Date prisa quiere decir instar, apresurar. Y le está diciendo: date prisa, desciende. Y cuando le dice desciende, esa palabra desciende tiene entre sí entretejido algo muy importante y es desencadenarse. Porque evidentemente Zaqueo estaba encadenado a muchas cosas espiritualmente. Cuando le dice desciende, le está diciendo desencadénate. Es decir, Jesús es el que le está hablando. ¿Y qué es lo que pasa cuando Jesús manda a los espíritus que salgan? ¿Qué pasa con ellos? Salen. Porque Jesús tiene toda la autoridad, ¿sí o no? Y Jesús le está diciendo a Zaqueo: desciende, en pocas palabras, desencadénate, libérate, porque es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario, lo vamos a encontrar en la escritura en varias partes, y quiere decir es indispensable, no se puede omitir. Y era necesario que Jesús no solamente entrara en Jericó, sino que Jesús entrara en la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un hombre con un corazón limpio, pero que por las circunstancias de la vida había entrado en un proceso de impureza. Pero dentro de él había un anhelo, dentro de él había un deseo de ser limpio. Por eso él, cuando escuchó hablar de Jesús, él no se quedó en su casa, él no se quedó en sus asuntos, él pudo estar en cualquier otra actividad. No. Cuando él se dio cuenta de que Jesús estaba en Jericó, él se dio prisa, él se motivó, él se animó. ¿Para qué? Para encontrar en Jesús la respuesta que algo le estaba diciendo en su corazón que en él iba a encontrar. Y es por eso que Zaqueo
es parte de esos que habían dicho: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Entonces dice: desciende, porque es necesario, es indispensable o es fundamental, no lo puedo pasar por alto, que pose yo en tu casa. Ahora, note algo importante de esta última parte: que pose yo en tu casa. Y si miramos el versículo 6, dice: entonces él descendió, ¿cómo? A prisa. Es decir, él se desencadenó rápido. ¿Quién no quiere ser libre? Cuando usted tiene la oportunidad de ser libre, ¿qué hace? Usted se da prisa para salir pronto de aquello que lo está aprisionando, ¿sí o no? Entonces dice que se dio prisa, descendió a prisa y le recibió gozoso, porque el resultado de la libertad es gozo. Cuando usted recibe libertad en Dios, usted tiene gozo. Ahora, versículo 7, y es el que voy a relacionar con la última parte del versículo 5. Dice: al ver esto, todos murmuraban. ¿Qué es lo que dice el versículo 5, la última parte? Es necesario que pose yo en tu casa. Cuando usted ha leído esto, y yo también lo he leído, quizás lo hemos entendido que Jesús pasó una noche en la casa de Zaqueo, ¿sí o no? Pero note que en el versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y esto nos da una idea mayor de cuánto tiempo se pudo quedar Jesús con Zaqueo. Porque Jericó, si bien no era una ciudad muy grande, finalmente era una ciudad. Y hay un dicho popular que dice por ahí: pueblo chico, infierno grande. ¿Lo dice o no lo dice? Y la misma palabra dice que esos dichos tienen alguna reputación de sabiduría. O sea, hay algo de cierto en eso. Entonces, póngase a pensar quizás que Jericó sea un pueblo pequeño. Y entonces el vecino de Zaqueo se dio cuenta que Jesús entró ahí. ¿Y qué hizo? Fue a donde el otro vecino y le dijo: imagínate que Jesús entró a la casa de Zaqueo. Y el otro vecino fue a donde la vecina, y la vecina donde la otra. ¿Y cuánto tiempo tomó el chisme? Regarse por toda la ciudad. No fue de un día para otro. Porque dice el versículo 7: y al ver esto, todos murmuraban. ¿Y sabe qué quiere también enseñarnos el Señor? Que el conocimiento no es algo que se reciba de la noche a la mañana. Que es necesario un proceso, que es necesario tiempo. Y esto nos muestra que Jesús estuvo por lo mínimo por muchos días con Zaqueo. Por eso dice: es necesario que pose yo en tu casa. ¿Lo está viendo? Versículo 8, y es el último verso que vamos a estudiar. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Varias cosas que tienen un significado en este verso. Número 1, puesto en pie. Y Zaqueo puesto en pie. Puesto en pie significa alguien que ha estado dormido y es levantado. Estaba dormido. Había estado en tinieblas. No veía. Hasta que Jesús quitó toda cadena, lo liberó y comenzó a ver. Y entonces se levantó, se puso de pie, porque estaba dormido. Número 2, dijo al Señor. Si usted mira los versículos previos, en ninguna parte le había dicho a Jesús Señor, solamente hasta el versículo 8. A propósito, número 8 en la Biblia significa comienzo de un nuevo ciclo. Por eso no casualmente dice lo que dice.
porque estaba comenzando un nuevo ciclo en la vida de Zaqueo. Y entonces dice, dijo al Señor. Es decir, que en ese momento Jesús se convirtió en Señor para Zaqueo. Dijo al Señor. ¿Qué dice más? He aquí, Señor. La expresión he aquí es la manifestación de la operación de la deidad. He aquí. Y vamos a encontrar esa expresión en muchos pasajes. Ejemplo, en Isaías habla, he aquí hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Y cuando dice la escritura he aquí, está hablando de la operación de la deidad. Y entonces dice, he aquí, Señor. Él reconoció que había una operación divina en medio de su casa y de su vida. Sigue diciendo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y aquí hay algo tan extraordinario. Porque cuando leemos eso pensamos, sí, pues como era rico, es decir, tenía riquezas, se sintió mal porque era recaudador o jefe de los recaudadores de impuestos, y entonces tomó la mitad de su fortuna y la va a repartir entre todos los pobres. Uy, tan bonito, ¿cierto? Así lo entendemos. Pero hay que entender otra cosa más profunda aquí. Yo le hablaba ahorita de que hay dos tipos de genética, la genética de Dios y la genética del maligno. Y aunque Zaqueo originalmente venía de la genética de Dios o del linaje del reino, su vida había sido corrompida en esta tierra y comenzó a ser parte del linaje del maligno. Por eso dice la Biblia que él era rico. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, un rico es aquel que es sabio en su propia opinión. ¿Sí o no? Ahora, para que entendamos esto, necesitamos ir a Proverbios capítulo 30, para que entienda esto. Proverbios capítulo 30, versos 11 al 14. Porque en Dios vamos a encontrar que hay un orden. Y el orden de Dios se manifiesta siempre en 4 cosas. Hay 4 cosas que hablan del orden. El número 4 representa el orden. Pero como el enemigo es experto en imitar todo lo que Dios hace, el enemigo también tiene su propio orden. Y vamos a ver esa cuadratura o ese orden del enemigo en este pasaje. Versículos 11 al 14 de Proverbios 30. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Fíjese que está hablando de 4. La primera, hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. La segunda, hay generación limpia en su propia opinión. ¿Se le parece con quién? Con lo que era Zaqueo, el rico, aquel que es sabio en su propia opinión. Acá dice limpio en su propia opinión. Esa es la segunda generación. Tercera, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Y cuarta, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Habla de las 4 clases del linaje del enemigo. Son 4 generaciones que realmente hacen parte de la generación o la genética del maligno. ¿Y cuál es el propósito de estas 4? Mire lo que dice la parte final del verso 14. El propósito de estas 4 es para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Y quién es un pobre? Según la Biblia, un pobre no es el que no tiene dinero. Si usted va a Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, nos da la definición de un pobre. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces, un pobre no es alguien que no tiene dinero. Un pobre es aquel, porque el pobre de espíritu se traduce o significa alguien que tiene necesidad de Dios. Y entonces el propósito de estas generaciones que hacen parte del linaje del maligno es devorar a los pobres de la tierra.
Y de estas generaciones hacía parte Zaqueo, porque era rico, era un sabio en su propia opinión. Es una de las 4 generaciones que dice acá. Y entonces Zaqueo está diciendo que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Porque está hablando de las 2 genéticas y está hablando de que en lo humano, de alguna manera, lo que reina es la genética del maligno, pero en lo espiritual ya estaba reinando en él la genética de Dios. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, él ha recibido en su genética espiritual una cantidad de tesoros a través del conocimiento por el tiempo que pasó Jesús en su casa y que comenzó a enseñarle. Y cuando pasó el tiempo, él se puso en pie, es decir, él se despertó del sueño en el que estaba por su ignorancia, ya había entendimiento en él, y entonces él declara: Jesús es mi Señor. Y he aquí la mitad de mis bienes, es decir, la operación divina de Dios en él, lo hizo entender de que todas esas riquezas no terrenales, todas esas riquezas espirituales, todo ese conocimiento que él recibió mientras que Jesús estuvo con él enseñándole, él se lo iba a dar ¿a quién? A los pobres, es decir, a los que necesitan de Dios. Qué interesante esto. Ahora, siguiendo este mismo patrón, nos va a ayudar a entender la última parte. Porque dice: y si en algo he defraudado, o si he defraudado a alguno en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sí o no? El entendimiento natural nos dice: ay, sí, él tomó la deuda con algunos y la multiplicó por 4 y así se la devolvió. Eso es lo que se entiende a simple vista. Pero hay algo más interesante acá. Yo no sé si recuerda que le mencioné al principio de que Zaqueo no era solamente recaudador o jefe de los publicanos ni rico, sino que había algo más. Zaqueo era algo más que eso. Porque dice defraudado. Y defraudado viene del término griego sukofanteo. Sukofanteo significa informador de higos. ¿Qué tiene que ver eso? Resulta que en Israel es donde se cultivan los mejores higos de la tierra. Y los higos son una fruta, aparte de nutritiva y suculenta, muy especial. Y resulta que el Imperio Romano tenía guerra con Grecia. Y a los griegos les gustaban mucho los higos. Y había una ley decretada por el emperador que prohibía a todos los judíos exportar higos a Grecia. Entonces, por eso está diciendo la escritura, Zaqueo está diciendo: y si he defraudado a alguno, no a todos, a alguno. Porque nos está mostrando que Zaqueo no solamente era jefe de los publicanos, no solamente era rico, sino que también era un informante. Se dedicaba a pasar la información al Imperio Romano, a decirle: mira, fulanito que tiene una huerta de higos, por allá está enviando higos a Grecia. Le echaban mano. Por eso dice: y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, devolvérselo cuadruplicado hace referencia a esto que vimos en Proverbios 30, porque Zaqueo era parte de una de esas generaciones, la que era sabio en su propia opinión. ¿Qué está diciendo Zaqueo? Como yo ya he recibido riquezas, conocimiento, tesoros del cielo, yo tengo la capacidad de ir a cada una de estas 4 generaciones, a aquellos que maldicen a su padre y no bendicen a su madre, a aquellos que son sabios o se creen limpios en su propia opinión, a aquellos cuyos ojos son altivos y a aquellos cuyos dientes son espadas. Yo puedo ir a ellos y darles de mis riquezas, transmitirles el conocimiento. Por eso dice: lo devuelvo cuadruplicado. Recuerde que higuera o higos tienen que ver con el conocimiento, y al hacerse informante, lo que él estaba haciendo era impedir que fluyera el conocimiento. Y al encontrar en Jesús la respuesta a tantas cosas que de antemano él sentía en su corazón, no había una paz en él.
A pesar de que hacía lo que hacía, su corazón no estaba tranquilo. Y eso lo llevó a buscar más. Y esa búsqueda es lo que Dios estaba viendo en él. Dios no estaba viendo en Zaqueo a aquel jefe de publicanos. Dios no estaba viendo en Zaqueo a aquel que era sabio en su propia opinión. Dios estaba viendo en Zaqueo a aquel hombre que tenía un corazón con deseo de ser limpio. ¿Está conmigo? La importancia del conocimiento y de la enseñanza. Porque la forma en que conocemos a Dios o que encontramos la vida eterna es conociendo a Dios. Y conocer a Dios no es solamente, ay, sí, yo conocí que Jesús es el Hijo de Dios, es el que salvó al mundo, el que murió en la cruz y pagó por mis pecados y ya. Y hago una oración y con eso es suficiente. No, Señor. Hay que profundizar. Hay tesoros grandiosos que Dios tiene preparados para nosotros. Y por eso es que Pablo ora para que la iglesia de Éfeso reciba de parte de Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo? Amén. Ahora termina, y ya con esto cierro, termina el relato bíblico diciendo, versículo 9, aunque dije que hasta el 8 íbamos a llegar, pero solamente para hacerle mención a esto. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué dice hoy ha venido? Porque ya había recibido el conocimiento. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y mire la respuesta o mire la ratificación que hace Jesús. Por cuanto él también era hijo o es hijo ¿de quién? De Abraham. A pesar de que era menospreciado por la ciudad, tenido en poco, considerado traidor y todo lo demás que usted se pueda imaginar, Jesús sabía que había un linaje en Zaqueo y era el linaje del reino. Por eso dice lo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los del linaje. A esos que hacen parte del linaje de Dios, que no importa lo que estén haciendo en esta tierra, por más malo que parezca, hay un linaje, hay un llamado, hay algo que Dios ha establecido desde la antigüedad, desde la eternidad con esas personas, y lo que Dios quiere es buscar y salvar a eso que se había perdido. Y usted y yo somos llamados también para que ayudemos a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Acaso no es la comisión que Jesús hace en Mateo 28:20? Por tanto, id y haced discípulos, no a ser creyentes, no a ser cristianos, a ser discípulos. Porque el discípulo tiene que pagar un precio que se llama discipulado, y el discipulado implica tomar tu cruz cada día y seguir al maestro. Usted y yo somos llamados a ayudar para que encontremos y salvemos con el conocimiento del Señor, con la palabra, con la voz de Dios, a aquello que se ha perdido. Amén. Pongámonos en pie. Es importante que usted y yo busquemos la limpieza de corazón cada día de nuestras vidas. No importa qué sea lo que has estado haciendo, por más malo que parezca, si en tu corazón hay un deseo de ser limpio, el Señor está mirando tu corazón. Deja que el Señor te limpie en este día. Deja que el Señor te purifique. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu de Dios, muévete en medio de nosotros. Ven, Espíritu, Límpianos. y lléname, Señor.
Vamos, iglesia, levante sus manos y dígale: purifícame, lávame, renuévame, restáurame con tu poder, Dios. Purifícame, Señor. Límpiame más y más de mi maldad. Porque te quiero conocer, Señor. Ven, Espíritu. Desciende sobre nosotros y límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Aquí hay un pueblo que anhela ser limpio de corazón, Señor. Mientras que usted canta o mientras que usted escucha el canto, dígale al Señor: Señor, limpia mi corazón de toda maldad, de todo pecado, de todo aquello que me impide verte. Señor, que caigan de mi vida todas aquellas multitudes de cosas que no me permiten verte. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Es necesaria la limpieza de corazón para poder ver y conocer al Señor. Es necesario que nos limpiemos de toda contaminación, que nos despojemos de todo peso que estamos cargando a cuestas, que ni aún tú y yo podemos cargarlo, para que el Señor pueda venir a manifestarse en nosotros. Oh, Santo Dios. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, necesitamos ser limpiados, limpiados de toda contaminación. Señor, tú que conoces los corazones, tú puedes mirar aquí. ¿Qué corazón ama la limpieza? Porque quizás no estamos limpios aún, pero por lo menos, Señor, hay un deseo de ser limpios. Y tú que escudriñas todos los corazones, y tú que conoces todos los corazones, tú puedes ver en medio de este lugar quienes, Señor, verdaderamente anhelan esa limpieza. Y yo te pido, Señor, que tú limpies. Señor, límpiame. Yo necesito, anhelo y quiero ser limpio, Señor, porque yo quiero conocerte más y más. Yo no me quiero quedar solamente en la superficie del conocimiento. Yo quiero profundizar, yo quiero estar en las profundidades de tu Espíritu, Señor, para conocer y para ver todas aquellas cosas, Señor, que tú puedas revelar. Señor, limpia mi vida más y más. Perdona mis transgresiones. Borra mis pecados, Señor. Pero límpiame más y más de toda maldad, de toda iniquidad que haya en mí, Señor.
Que tu palabra, Señor, pueda limpiar y purificar mi mente y mi corazón día tras día, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ita rabakaya sheta rabakaya so. Aya rabakato emashoda rabahashi de keya someke. Aiki toko shedere behe shedere bakashi de kasomakaya. Aiki kushete ke rabahasoto te kishida rabahai. Andeba sopa kai que te maso. Bedeka sidi rabahai shite. Dice el Señor, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abre. Si tú eres de aquellos que está pidiendo, que estás buscando, que estás llamando, el Señor te dice, yo te daré. Me encontrarás y se te será abierto. Adarama canto que hace. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios.